Hola a todos, bienvenidos sean a mi canal. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo pintamos esta artesanía para que se vea súper linda, súper decorativa y lo más importante, muy original. Mi nombre es Rocío Maluf. Yo no soy una pintora, yo no estudié cómo se pinta ni nada de eso, solamente me gusta pintar y lo hago con cosas que cualquiera tiene en su hogar. De hecho, muchas veces fabrico mis propias pinturas, a veces ni siquiera utilizo un pincel y me gustaría mostrarles alguna de estas técnicas. Ahora mismo voy a utilizar una pintura que yo misma fabriqué. Compré esos látex que por ahí venden en Mercado Libre, que son para pintar casa. Los que vienen concentrados en bolsas, que son como para diluir. Lo diluyo con bastante agua, lo coloco en alguna botella o algo así para tenerlo siempre al alcance. Y comienzo dándole una sola mano de este látex diluido a la pieza y con eso ya es más que suficiente para comenzar. A mí particularmente, al pintar yeso, me gusta que las pinturas estén un poco líquidas, porque el yeso por lo general absorbe bastante agua. También al momento de tomar el pincel, me gusta que se deslice sobre la pieza, más que presionarlo. Lo cargo bastante y simplemente dejo que se vaya deslizando. Esta parte es como la más relajante. Me gusta bastante hacerlo despacio, sin ningún tipo de apuros. Solamente estoy disfrutando el proceso de poder hacerlo tranquila y con calma. En algunas ocasiones, cuando quiero fabricar muchas piezas en serie, me gusta simplemente sumergirlas un muy poco tiempo y luego las dejo secar con paciencia. Esta técnica de sumergir las piezas directamente en la pintura es muy buena si queremos terminar muchas piezas en un solo día. Por eso también me parece una buena opción para algún tipo de emprendimiento, esta de crear piezas pequeñas pintadas a mano. Me parece como algo súper creativo, así como quizá algún tipo de souvenir, como pintar algo que sea significativo sobre la ciudad o el pueblo en el que viven. Muchas veces me ha tocado ir a ferias a curiosear y siempre es como que lo que más me atrae son las piezas originales, las creaciones originales, lo que es así como hecho a mano, con mucho amor, con mucha dedicación. Y creo que hay muchas personas que piensan como yo. Bueno, así es como se ve cuando ya tiene la base del azul. Este azul me ayuda bastante porque funciona como una especie de filtro o algo así a la hora de pintar este tipo de paisajes, así como de mar o de montañas o de cielos azules. Ahora les estoy mostrando los pigmentos que utilizo. Estoy utilizando en esta ocasión témperas. Me gusta la textura de las témperas más que el acrílico porque son un poco más líquidas y está un poco relacionado con esto de la humedad de la pintura y la adherencia en el yeso, que el yeso es un material que absorbe bastante líquido. Cuando comienzo a pintar me gusta mucho marcar como una línea divisoria. En este caso estoy pintando paisajes donde
como que los protagonistas son el cielo y el mar, y hay una línea divisoria en medio, y en este caso es la montaña. Esos paisajes están inspirados en el lugar en el que vivo actualmente, donde siempre que salgo a pasear, lo primero que veo es el mar como espejo del cielo, y cómo todas las figuras que se van formando en el cielo se reflejan en el mar, precisamente en el atardecer y así. Comienzo posicionando los colores, haciendo como una especie de degradado de líneas. Es algo muy sencillo. Como dije al principio, yo no sé pintar profesionalmente, pero es algo que me gusta hacer de vez en cuando, y no me gusta limitarme en cuanto a que no sé hacerlo. Simplemente voy practicando y utilizo objetos del día a día, cotidianos. Necesito en este momento lograr un difuminado de esas líneas. Entonces tomo una esponja común de cocina, y voy contando más o menos cuántas líneas de colores llevo, y voy cortando esas esponjas pequeñas, porque no olvidemos que esta pieza es súper pequeñita por más que se vea gigante en cámara. Entonces quiero lograr ese difuminado y lo voy haciendo con estas pequeñas esponjitas que he cortado. Corté bastantes esponjitas porque no quiero que se vayan mezclando mucho los colores. En algunas sí las voy repitiendo porque quiero lograr esa transición del color sin que haya líneas muy marcadas, pero es simplemente paciencia e ir repitiendo e ir corrigiendo y lograr ese difuminado y esa transición sin que se note demasiado dónde comienza y dónde termina la otra. Estoy remarcando la línea principal que divide en este caso el cielo y el mar. Así se ve más o menos cuando ya está casi terminado el difuminado del color. Ya va quedando más o menos ese fondo que estoy buscando lograr. La herramienta que voy a utilizar para crear la figura es un pequeño alambre. La pintura que estoy utilizando en este momento es un anticorrosivo color negro. También podría ser un esmalte sintético. Este tipo de pinturas se consiguen por lo general en ferreterías. Necesitaba conseguir un color bastante sólido. Actualmente estoy viviendo literalmente al lado de un cerro. Entonces me estoy inspirando de la figura que veo a través de la ventana. Y ahí puedo notar cómo es más o menos la transición entre la montaña que está delante y la que está detrás. La que está detrás se ve a simple vista como un poco más claro. Actualmente esto es como lo que me inspira a pintar. Toda la clase de paisajes que me rodea, cómo se ven, también es como una especie de ejercicio de traducción, cómo uno ve las cosas y cómo luego puede representarlas a través de la pintura. Es bastante lindo de hacer, bastante bonito de experimentar. Y bueno, ahí pueden ver cómo es que sigo delineando las figuras con este color que es súper sólido. No hace falta dar muchas manos, simplemente vamos colocándolo y se ve muy oscuro a simple vista. Es algo que no he logrado ni con témperas ni con acrílicos, por eso prefiero esta clase de pinturas.
Ahora se plantea la cuestión de cómo distingo la figura que está delante de la figura que está detrás. Entonces pienso y recuerdo, por ejemplo, en el viaje que hice a Pisco Elqui, cómo se veían las montañas de la cordillera de los Andes, por ejemplo. Siempre es como que la que está delante suele verse más oscura y las que están detrás comienzan a difuminarse. En este caso elegí difuminarla con un color cálido porque estamos hablando de un atardecer. Pero por ejemplo en el video que les mostraba de cuando fui a Pisco Elqui, que fue tomado en la mañana, las montañas que iban quedando detrás comenzaban a difuminarse, a mezclarse con las nubes y el color se iba volviendo cada vez más claro, más azul, como de montañas en un degradado de azules. Entonces el ejercicio de estar pintando me hace recordar a los lugares a los que fui, a cómo se veían los colores, a cómo estoy intentando recrear o recordar cómo era esa sensación, qué colores estaban presentes, qué es lo que más recuerdo. Y es algo hasta catártico, hasta terapéutico, pintar. Y entonces en el proceso no estoy tratando de competir o tratando de compararme, no estoy criticando la forma en la que lo hago, simplemente estoy recordando cómo me sentí, tratando de evocar una emoción bonita. Ahora sigo posicionando los colores sobre esa montaña. Elegí enfocarme en colores cálidos. Este marrón lo he construido mezclando negro con rojo. Ahora con un pincel de línea fina voy a comenzar a dar una iluminación en el contorno de esas montañas. Estoy tratando de recrear ese atardecer, casi anochecer, donde se puede vislumbrar ya la noche y el sol ocultándose detrás de las montañas, pero todavía podemos encontrar luz en el cielo. Una vez que ya posicioné todo el color, voy a ir difuminando muy despacio con una pequeña esponja. Con mucha paciencia vamos colocando el color. Estoy utilizando una témpera color dorada. Es bastante líquida en textura, no es invasiva. Se difumina súper bien con los colores que están detrás y me ayuda a generar iluminación. En caso de no tener el dorado, tranquilamente podría haber estado utilizando un color amarillo muy mezclado con blanco para que sea bastante claro. Ahora estoy utilizando un pincel de línea fina. Si no tienen de estos pinceles, pueden utilizar un delineador de esos tipo plumones, alguno viejito que ya no ocupen, de esos que son como de pincel, cumplen exactamente la misma función. Quiero que observen en este video cómo se ve el mar con respecto al cielo. Tienen casi los mismos colores. En el cielo se ve un poco más de detalle. Me gusta mucho salir y observar los paisajes y luego tratar de aprender de lo que observo. La verdad es que admiro mucho a las personas que saben pintar profesionalmente,
que estudiaron, que se especializaron. Yo simplemente observo y me gusta mostrar lo fácil que es tratar de hacer arte con lo simple. Hace poco estaba viendo un video de Helman Ditch, creo que se pronuncia. Es un pintor argentino que actualmente vive en el exterior, no recuerdo exactamente en qué país. Contaba una anécdota de cuando le dijo a su padre que él quería ser pintor. Y bueno, y cómo lo recibió. Y hablaba de que él, antes de poder pintar, creo que la temática de sus pinturas son el hielo, los glaciares, las montañas, el mar. Especialmente los glaciares es como lo que más he visto de él. Y hablaba de cómo él, para poder pintar ese tipo de paisajes y de figuras, primero tuvo que apropiarse de ellos, conocerlos, ir personalmente a observarlos. Me gusta mucho esa parte de la pintura, que quizá no se ve a simple vista toda la experiencia que hay detrás. El estudio es bastante fascinante. Por eso admiro mucho a las personas que pintan profesionalmente, a la gente que ilustra profesionalmente, porque ahí en esa obra está de cierto modo plasmada su subjetividad, todas sus experiencias, sus vivencias, y eso me cautiva. Y así es como va quedando la pieza. Me gusta mucho cómo se ve al momento de terminarla y al momento de colocar la témpera. El hecho de que tenga esa base azul hace como que se vea como un objeto antiguo. Me gusta bastante. Ahora les estoy enseñando cómo se ve una vez que ya secó y una vez que ya tiene el barniz colocado. Para preservar piezas de yeso, yo prefiero utilizar este tipo de barniz. Me gusta porque son económicos y duran bastante. Sirven incluso para hacer macetas de yeso. Están compuestos de resina. Si tuvieran la posibilidad de proteger su pieza con resina UV, quedaría fantástica y duraría mucho tiempo. Así es como quedaría la pieza ya finalizada. Una vez que secó la pintura, pudieron colocarle el barniz. Generalmente se lo coloco con el pincel cargado también, para evitar levantamientos de pintura. Este tipo de barniz, por lo general, prefiero dejarlo secando unas 48 horas. Si el video les gustó, háganme saber con un like y un comentario. Gracias por ver.